empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Bueno, yo me llamo Cari Goyanes, estoy casada, tengo 2 niños, un niño y una niña, buenísimos, buenísimos. Tengo un catering desde hace 15 años, nada que ver con, bueno, más de 15 años ya, nada que ver con lo que estudié, pero la verdad es que todo el mundo de la cocina, de la organización de eventos me ha encantado desde muy joven. Y bueno, tiré mi carrera por allí, por ese camino, y muy contenta. La verdad es que tanto con mi familia como con mi trabajo soy muy feliz y estoy muy contenta. Yo de pequeña fui a un colegio de monjas, ¿vale? Entonces, bueno, la religión siempre ha estado bastante presente en mi vida, mi familia es católica, yo iba pues, al cole de monjas, luego pues sí íbamos a misa los domingos, pero todo era, digamos, pues no sé si la palabra es superficial, pero nosotros, pues a mí lo que me enseñaron un poco era la imagen de un Dios pues más de castigador, de cómo hagas un pecado, tal, o sea, como un poco con mucho respeto, digamos, hacia ese Dios que bueno, que lo conocía, que me lo creía, pues porque sí, pero que realmente no lo sentía en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, yo fui creciendo así, mi adolescencia también, tuve una adolescencia bastante normal y Dios, la verdad es que estaba presente en mi vida, pero nunca en mi corazón, ¿vale? Yo rezaba por las noches por mera costumbre, pero yo no sentía la presencia de Dios a mi lado, ni de la Virgen, o sea, no me paraba a pensar nunca. O sea, mi vida no estaba condicionada por esto, ¿vale? Entonces, bueno, yo pues, he tenido una infancia muy feliz, una adolescencia también, con nuestros más y nuestros menos como todo el mundo, ¿no? Y pues me casé, tuve 2 niños y cuando ya nació Cari, sobre todo fue, yo creo, me entró de repente como un miedo horrible a que todo, pues a que alguna de esas patas que estaban perfectas, como yo tenía mi trabajo perfecto, mis amigas, mis planes, una vida social súper activa, mi casa monísima, todo como perfecto, y de repente decía, joder, es que como me falla algo de esto, yo a ver qué hago, ¿no? Y entonces me entró como un miedo a todo, sobre todo como a la pérdida más que nada, ¿vale? Y bueno, pues me volví un poco loca, o sea, no dejaba a mis hijos hacer absolutamente nada, de ahí ese miedo pues se fue convirtiendo como en ansiedad, y entonces de repente me vi en un punto de mi vida en la que mi vida iba a toda velocidad, totalmente centrada en el trabajo para no pensar en nada más. Mis hijos sí me ocupaba mucho de ellos, pero me volví súper exigente con ellos, entonces era sobre todo de los deberes, los no sé qué, tenían que ser los mejores en lo que hicieran todo el rato. Mi marido era el que siempre pagaba el pato, porque claro, al final estaba de un humor horrible. Y entonces un día me di cuenta que tenía que poner freno y que algo me pasaba, ¿no? Hice 25.000 cursos de mindfulness, de yo qué sé, de yoga, de todo. Y nada de eso me servía, o sea, seguía con la misma ansiedad, con el mismo estrés, con los mismos nervios, con los mismos gritos a todo el mundo, con un matrimonio vacío realmente, porque al final yo llegaba a casa, me ponía a trabajar, si no me enganchaba una serie, todo, para no, digamos, como pensar en mi día a día y que lo que podía llegar a pasar, que no tenía por qué pasar nada, pero bueno, todo el rato con ese miedo. Y un día me hablaron de los retiros de Maús. Me habló un amigo mío que le miraba diciendo, este está loco. Yo, a mí ya, Dios, no es que estuviera lejos, realmente Dios a mí no, o sea, en los momentos más importantes de mi vida, yo en mi boda no estaba pensando, es que me estoy casando ante Dios, para Él, Dios tiene que estar en mi matrimonio. Bueno, o sea, es que yo pensaba en la fiesta de luego, en la cena, en qué iba a poner, en que si el vestido me quedaba así o asá, en los pajes iban monos o menos monos. El bautizo de mis hijos, pues me pasaba lo mismo, en qué les iba a poner, en el qué iba a poner luego, pues qué iba a organizar después, pero en ningún momento pensaba realmente en lo que era el sacramento en sí y en lo que estaba haciendo, ¿no?
Entonces, bueno, pues cuando me hablaron de los retiros de Emaús, yo decía, bueno, este está pirado, yo me voy a ir, no sé qué, me decía, bueno, pues si no, vete a misa, y aunque no escuches, pero tú ahí pues piensa y tal, y decía, bueno, este está pirado, un amigo mío, ¿no? Y decía, este está loco, me iría a misa y tal. Pero se me quedó lo del retiro de Emaús y todo el mundo, bueno, pues a no sé quién le ha cambiado la vida y a no sé quién es, que no sabes qué tal, qué cual, y dije, bueno, pues vamos a probar, porque total, por probar. Y entonces decidí que me iba, me fui como a la horca. O sea, la realidad es que llegó el momento cuando me dijeron que después de varios no, ya me cogieron en uno y me iba de casa, pero llorando, diciendo, el único fin de semana que no trabajo, ¿quién me manda a mí irme a un retiro de estos? ¿A hacer qué, además? Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. Dicen que, claro, es que esto a ver cómo se cuenta, que en Emaús tienes un encuentro personal con Jesús, con Dios. Yo personalmente no lo tuve, pero sí se quedó en mí una semilla, ¿no? Y a partir de ahí empecé a ir a las reuniones, a implicarme todo lo que podía. Y mi vida empezó a cambiar muy poquito a poco, pero yo me encontraba que era otra persona. Y no solo yo, sino mis padres o mi marido. Vamos, o sea, pues todo ese miedo se me pasaba, me daba igual irme en avión y que los niños no fueran sentados cada uno a mi lado, agarrados de mi mano, a ver si se iba a estampar el avión, me daba igual que mis padres se iban a los niños a donde fuese, pues se me quitó ese miedo, pero además se me quitó el miedo bastante rápidamente. Y luego empecé a priorizar, a ver lo que realmente era importante o no. Yo con muchas cosas de trabajo, con lo que fuese, me hundía al minuto, o enseguida pues si tenía una pelea con mi marido lo ponía todo en jaque en un segundo, y entonces empecé a priorizar a lo que realmente en la vida era importante o no, ¿vale? Y a ver, es un camino muy largo, no es, bueno, o sea, esto no fue en cuestión de yo me fui a Emaús, estuve un fin de semana y salí teniendo una fe ciega, tal, no. Y de hecho lo pido cada día, ¿no? Pues tener más fe, tener más, pues no sé, doblarme más a la voluntad de Dios, saber aceptarla, saber... O sea, y lo que desde luego sí me he demostrado a lo largo de este año, que me han pasado cosas, unas más importantes y unas menos, es a aceptar la voluntad de Dios realmente y a creer en los tiempos de Dios, ¿no? Que al final las cosas en la vida te van a pasar, porque te van a pasar, a todos nos pasan, unas mejores y otras peores, pero todos vamos a tener alguna cosa que consideremos un drama en nuestra vida, y a saber afrontarlo sin ese miedo o sin esa tristeza, a dejar de preguntarme el por qué pasa esto, sino el para qué, ¿no? Y entonces, pues ahora cada vez que pasa algo, pues pienso el para qué y doy mucho las gracias a Dios, porque a mí, por ejemplo, es que me han pasado cosas que digo, es que Dios ha sabido cuándo ponerme esto en mi vida y en qué momento para que no sea un desastre o para que yo sepa afrontarlo lo mejor posible y con el menor dolor posible y sobre todo de la forma más humana, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha cambiado todo. Yo me acuerdo que muchas veces yo con mi marido decía, no, es que tienes que hacer Emaús, tienes que hacer Emaús, tienes que hacer Emaús, porque es que al final si no lo haces, no tal. Y luego me he dado cuenta que más que yo insistir, el que él vea mi actitud hacia la vida en general y el cambio que yo a lo mejor yo he podido dar en nuestro matrimonio, o sea, para mí ahora Dios sí está presente en nuestro matrimonio y nuestras discusiones no tienen absolutamente nada que ver, y más el final de nuestras discusiones, que antes pues era eso, ponerlo siempre todo en jaque, ¿no? Y ahora es siempre discuto pues productivamente, o sea, antes las discusiones eran un horror y ahora es productivamente para ver cómo podemos solucionar esto, pero tanto con él como en el trabajo, pues si hay algo que de repente no funciona, decir, bueno, pues en vez de, pues nada, no funciona, pues porque... Otra cosa que hacía yo mucho era, como siempre, justificar en lo que yo fallaba, ¿vale? Tanto en el trabajo, porque todo el mundo podemos meter la pata, como en mi matrimonio, con mis hijos o con mi familia, y siempre la culpa era de otro. Y si ya no quedaba más remedio de que la culpa era mía,
Entonces tenía que justificarlo como fuese mi comportamiento, ¿no? Y ahora no, o sea, ahora yo me he dado cuenta de lo importante que es pedir perdón, de lo importante también que es saber perdonar al mismo tiempo. Y bueno, y que es un camino largo, ¿no? Que esto no es, bueno, pues es que he salido de Emaús y ya soy Cari la valiente y no me da miedo nada. Pues no, pues sí, claro que sigo, pues el avión, que no me ha gustado nunca mucho, pues me sigue dando un poco de respeto, pero no dejo de hacer una cosa por no coger un avión, o no dejo de... Sobre todo, a ver, es que hablo mucho de mi matrimonio porque es verdad que antes era muy desastre y ahora es que es otra cosa, y eso es lo que yo más he podido notar el cambio, aparte de todo ese miedo que se me ha ido, pues eso, que al final a mi marido ya no es como la persona que está aquí al lado, sino le veo pues como mi socio de vida, la persona con la que quiero recorrer este camino que hasta llegar a la otra vida, e incluso ahí también, vamos. Entonces... yo personalmente soy muchísimo más feliz, pero muchísimo más feliz. A ver, yo Emaús se lo recomiendo a todo el mundo. Yo después de caminar he ido a servir y, a ver, hay gente que es súper religiosa y Emaús le viene fenomenal, pero no porque tú seas muy religioso y vayas mucho a misa y sientas a Dios. O sea, Emaús es una experiencia distinta porque es que es un punto de inflexión en la vida de todo el mundo. Es verdad que la gente a lo mejor no reacciona de inmediato, pero ahí deja su semilla a todo el mundo, ¿no? Yo no conozco a nadie personalmente que diga, a mí no me ha servido para nada ir a Emaús, ¿no? Entonces yo lo recomiendo porque digo, oye, mira, es que es un fin de semana. Si me dijeras, no, es que me tengo que ir a un retiro de silencio, un mes, tal, y yo entiendo que haya mucha gente, sobre todo que no sea religiosa y que no lo entienda, que diga, pero qué pereza que me va a ir a hacer un retiro un mes o una semana de silencio, tal. Pero esto, al final, es un fin de semana, estás con gente normal y corriente, y recibes muchísimo amor, o sea, muchísimo. Entonces, yo por supuesto que lo recomiendo, pero es verdad que yo muchas veces pensaba, bueno, yo soy presa fácil, porque estaba tan lejos que era muy fácil acercarme, pero es que también conozco a mucha gente que estaba muy cerca y le ha transformado, ¿no? Que al final, pues es una experiencia que luego, pues, yo este año pues me he ido a Medjugorje, por ejemplo, que para mí también ha sido vital. He disfrutado muchísimo, he entendido y tengo como muchas ansias de seguir aprendiendo y de seguir acercándome. Hice la alianza de Schoenstatt con la Virgen, cosas que es que yo a mí, esto me lo dicen es que caminé hace un año además, me lo dicen hace un año, realmente pienso que el que me lo está contando se ha vuelto loco y que eso es imposible que yo lo haga porque me suena a chino. Me encanta ir, a mí es que yo el domingo ya estoy desde prontito de venga, espabilaros, porque me gusta ir pronto, coger mi sitio, en primera fila, escuchar bien, empaparme de lo que dicen, me encanta recibir la comunión y yo creo que eso, a mí eso me lo ha dado Emaús, no me lo ha dado otra cosa y conozco a gente que es muy religiosa que al ir a Emaús ha sentido cosas totalmente nuevas igualmente. Entonces yo se lo recomiendo a todo el mundo, ya no solo al que esté perdido, que por supuesto le puede ayudar. No te va a solucionar la vida, o sea, Emaús, o sea, al final la vida te la tienes que solucionar tú mismo y tener esto. Y luego, otra cosa en Emaús que es súper importante es la comunidad. Al final, tú estás un fin de semana con una determinada gente. Para mí, yo creo que todo es más fácil hacerlo con gente, porque sola al final pues tienes que tener mucha fuerza de voluntad para todo y porque todos vivimos una vida muy atropellada, con mucho trabajo, con niños, con familia, con amigos, que quieres hacer bien a todo el mundo, quedar bien con todo el mundo y si no encuentras ese momento para ti. A mí antes me hablaban de hablar con Dios y de escuchar al Espíritu Santo y yo decía... el Espíritu Santo, porque me está contando. Pues yo ahora cuando me concentro, hombre, no me dice hola Cari, ¿qué tal estás? Obviamente, pero sí me va guiando y se lo pido que me guíe para en decisiones importantes, pues para decidir, para tomar buenas decisiones, para pensar correctamente, que no es fácil, ¿no? Porque muchas veces la vía fácil es como la más rápida, venga, pues venga esto y ya está, ¿no? Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, vamos.